yo me encontré con Cortázar en... Él me dijo: ¿usted se acuerda de lo que nos pasó aquella tarde en Diagonal Norte? No, le dije yo. Yo soy Roberto Ferro, soy investigador del Instituto de Literatura Hispanoamericana. Estamos en el Malva porque por vía del instituto vamos a organizar la jornada Julio Cortázar. Cortázar es evidentemente un momento de transición importante, no solo en la literatura argentina, sino en la literatura directamente, ¿no? En la literatura lisa y llana, ¿no? Produce efectos que no tienen que ver con la idea de venta. Cuando vos decís long seller o bestseller, te estás apropiando de un término del marketing, estás acercando a la idea de crítica literaria un concepto que pertenece a otro modo de circulación de los textos. Es decir, no necesariamente un escritor, para producir efectos profundos en el campo literario, tiene que ser muy vendido, sino tiene que ser bien leído. La editorial Boria Stefanowski me convocó para reunir en forma de constelación un conjunto de trabajos que a lo largo de los años he hecho sobre la obra de Julio Cortázar. El eje de esos trabajos, que están articulados, es de alguna manera la tensión entre escritura y vida en la obra de Cortázar. Cortázar propone, y esas propuestas no son tan frecuentes en la literatura, en la producción literaria. En general, un escritor consagrado, digamos, para llamarlo de alguna manera, o sea que tiene una presencia que va más allá del círculo pequeño de lectores agudos, de lectores precisos, sigue haciendo más o menos lo mismo porque tiene fórmulas y prosigue, etc. Yo creo que en cada momento de Cortázar, algunos más felices, otros menos, hay siempre un riesgo, corre siempre un riesgo, el riesgo de aventurarse en una zona pantanosa, en una zona difícil, y salir en general airoso. Bueno, una editorial independiente es la que tiene un interés inicial en la obra de alguien, por empezar. Ese interés inicial a veces se traduce en la publicación. A partir de ahí, la editorial independiente es independiente de ciertos juegos comerciales muy asfixiantes, porque el negocio editorial, hay que conocer un poco, económicamente es muy, está en el límite siempre, está en el límite. Si nosotros arriesgáramos y pensáramos en el canon de la literatura argentina, cómo se constituye, podríamos decir que Macedonio Fernández indudablemente participa de ese canon como narrador y como poeta, y que Juan L. Ortiz es un poeta canónico. Si uno se pregunta dónde están los textos o a partir de qué editoriales circulan, se va a encontrar que algunos otros escritores muy poco valorados o dudosamente literarios, como Andaasio o Aguinis, tienen una circulación más importante. Lo que ocurre es que el valor literario no depende del quantum, sino depende del largo plazo. El título es Julio Cortázar, un nómada de otras orillas, y quiero insistir en la idea de nómada porque es muy importante. Cortázar circula entre lenguas, era un gran traductor, entre géneros, entre mundos, incluso aquella cuestión que a veces se le critica, que en una época él participaba de algún imaginario ideológico y luego cambió. Uno no lo tiene que pensar como un juicio en contra de él, sino a favor. En ciertos momentos las editoriales, las llamadas editoriales, eran contribuyentes de la formación de culturas. Es decir, los editores estaban vinculados a lo que podía implicar cambios, mejoras, propuestas culturales, ¿no? Me da la impresión de que desde hace varias décadas y con la irrupción de la idea del mercado y demás, eso ha ido al menos disminuyendo, atenuándose.
muchos editores, sobre todo los editoriales grandes, no se proponen contribuir a la cultura o entrar en el conflicto cultural, sino responder a una posibilidad, a una dimensión que parece obvia y necesaria, ¿no? Pero que no es suficiente en el sentido de lo que es inherente a la literatura. Necesita tener tomates en la mesa todos los días. Vamos a producir tomates, porque eso es seguro que la gente lo va a consumir. En materia de editoriales también se supone que mucha gente necesita leer, vamos a darle lo que quieren leer. Ciertas zonas de resistencia que hay en relación de la obra de Cortázar. Y está muy bien que así sea, digamos, una obra que genera debates y posiciones antagónicas en torno a cuestiones literarias, siempre resulta productivo. No hay nada más tremendo para un escritor que la canonización absoluta, porque si un escritor queda canonizado, lo único que acepta es que le rinda el culto y no crítica. Entonces, cuando vos abrís el debate, decís, me parece que hay algunos que dicen que Cortázar, bienvenido sea, de eso se trata. Y eso es lo que hace que personas como Roberto, que acaba de estar antes que yo en este enfoque de cámara, podamos seguir pensando en términos literarios y también escribiendo dentro de esa misma perspectiva, corriendo la misma suerte que esas editoriales que se arriesgan a esas aventuras culturales. De Irene y la hice correr conmigo hasta el verlo sordo. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada.